vivir en paz en todo tiempo. ¿Cómo vivir en paz en todo tiempo? Es fácil vivir en paz cuando todo va bien, cuando en la casa no hay tantos problemas o el mínimo, está todo relativamente bien con el cónyuge, los hijos van caminando, todo va en orden en la escuela, etcétera. Y todo parece caminar y estar en paz, pero de repente sucede que viene una situación difícil y se acaba esa paz. Mire lo que dice Jesús respecto a esto. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjese cómo Jesús nos dice que el mundo da paz. Y él dice, yo no les doy la paz como el mundo la da. Entonces aquí Jesús está haciendo un comparativo entre cómo el mundo nos puede dar paz y cómo la paz de él es diferente. Ahora bien, la paz que Jesús da es una paz permanente. Esté todo bien, esté medio bien o esté demasiado mal las cosas. Esa es la diferencia básica entre la paz del mundo y la paz que Jesús da. ¿Cuál es la paz del mundo? Es cuando te va bien económicamente, tienes dinero, cubres todas tus necesidades, no te falta nada en casa, tienes para comer, tienes para vacacionar y entonces sientes paz. ¿Por qué? Porque si viene un imprevisto, tienes el dinero para poderlo cubrir y esa es la paz que el mundo da. Tienes dinero, entonces tienes paz. Esa es la paz del mundo. Pero ¿qué sucede cuando no hay dinero? ¿Qué sucede cuando por alguna razón no tengo lo suficiente para cubrir todas mis necesidades? Entonces se me acaba la paz. Entonces el mundo da paz cuando todo va bien, cuando hay salud, cuando tienes dinero. Entonces hay paz. Pero nomás falta un poquito de salud o falta un poquito de dinero y se acaba la paz. Entonces, el cristiano, Jesús está diciendo, el cristiano que se acerca a mí, yo le voy a dar una paz diferente a la que da el mundo, porque el mundo te da la paz si tienes todo y estás bien. No hay enfermedad, todo bien en la familia, todo bien en el matrimonio. Entonces viene la paz del mundo. Pero cuando algo sale de control, se acaba la paz. Sin embargo, Jesús dice, yo te voy a dar una paz diferente, una paz distinta, pero tienes que meterte en esa paz continua. La paz que Jesús da no es temporal, es continua. Tú puedes ir en la calle con esa paz. Todo está bien, tú sigues con esa paz. Viene una situación difícil, tú sigues con esa paz. Y de esa clase de paz es de la que vamos a hablar el día de hoy. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Escucha esto, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Está diciéndonos, es una paz que no vas a entender, pero que si obedeces la palabra que se te va a predicar hoy, entonces vas a poder vivir en una plenitud de paz. No importa lo que estés pasando, no importa si estás ganando mucho o poco, no importa si estás en salud o en enfermedad, puedes vivir en una paz continua, no importa tu problema. Esa es la paz que Jesús da a aquellos que se acercan a Él en fe, creyendo sus palabras. Fíjese cómo dice Filipenses 4, cuando dice que Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones. Ese texto es bien interesante. Me metí un poquitito a ver ahí y me di cuenta y aprendí que la paz que Dios da, dice guardará. La palabra guardar viene de un término militar. Eso quiere decir que cuando Dios te da la paz y va a cuidar tu corazón, la palabra que va a guardar o cuidar tu corazón de ansiedad, de temor, de angustia, de depresión, es la palabra, la paz que guarda. La paz de Cristo es una paz donde dice, tú estás adentro de un castillo o adentro de
Se me fue el nombre de la fortaleza, gracias hermano. Estás adentro de una fortaleza y la fortaleza está llena de guardias y no va a dejar que nada entre. Entonces cuando él dijo, guardará vuestros corazones, está diciendo, no va a entrar la ansiedad, no va a entrar el temor, no va a entrar la angustia, no va a entrar la depresión, no va a entrar toda clase de mal que destruye tu alma, porque la paz te va a guardar de todo eso y vas a vivir en plenitud y en paz, no importa lo que estés pasando. ¿Será importante tener esa paz con nosotros? Y esa paz la da Cristo. Es la paz que nos da Él. Ahora bien, ¿cómo tener paz en medio y descanso en medio de la adversidad? El pueblo de Israel iba por el desierto, ya sabe que Dios les dio una promesa de una tierra prometida, eran esclavos en Egipto, Moisés saca al pueblo y lo que debían haber hecho en 40 días, según los expertos, lo hicieron en 40 años por la dureza de su corazón. Es decir, Dios estuvo probándolos vez tras vez y ellos fallaban en cada ocasión. Pero vamos a ver algo muy interesante, por qué Dios no les permitió entrar a la tierra prometida y por qué ese pueblo por 40 años vivieron angustiados, temerosos. Quiero aclarar que no somos mejor que ellos. Cuando empecé a ver detenidamente la vida de ellos, me di cuenta que nosotros no éramos mejor que ellos, repito, no somos mejores que ellos. Descubrí que somos igual o incluso peor a veces. Y dice la Biblia que ellos no alcanzaron un descanso, que todo el tiempo estaban afligidos, quejándose, enojándose con Dios, contra Moisés, por causa de que no aprendieron a descansar, no aprendieron a tener paz en medio de su peregrinar de 40 años por el desierto. Ahora, no todo el tiempo estuvieron en prueba, iban por el desierto, tenían comida, tenían todo, pero hubo un momento en que Dios permitió el que fueran probados. Vamos a ver brevemente esta historia que encontramos en Éxodo 17, versículos del 1 al 7, en la TLA, dice lo siguiente: los israelitas se fueron del desierto de Sin y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon, pero no encontraron agua, así que le reclamaron a Moisés: tenemos sed, danos agua. Moisés les contestó: ¿y por qué me reclaman a mí? Fíjese cómo dice: ¿por qué dudan del poder de Dios? Pero era tanta la sed, aquí está el asunto, pero era tanta la sed que tenían que comenzaron a criticar a Moisés. Le dijeron: ¿para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Entonces Moisés le pidió ayuda a Dios y le dijo: ¿qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para matarme a pedradas. Dios le contestó: quiero que lleves a los israelitas hasta la montaña de Horeb. Allí estaré esperándote sobre la roca. Tú adelántate y llévate a algunos de los jefes del pueblo. Llévate también la vara con la que convertiste en sangre el agua del río Nilo. Cuando llegues allá, golpea la roca con la vara, así saldrá agua de la roca y todos podrán beber. Moisés hizo todo esto en presencia de los jefes del pueblo. A este lugar le puso por nombre Meribá, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masá, que quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. Aquí vemos pues que Dios les ordena que salgan y Dios los lleva de un lugar a otro y de repente llegan a un lugar, pero ya no tenían agua. Entonces ellos comienzan de forma natural a decir: bueno, ¿qué va a pasar? No tenemos agua, estamos en el desierto. Ahora, ¿era válido lo que ellos estaban diciendo? Pues sí, era válido. Ahora bien, yo puedo imaginarme que ellos habían visto ya muchos milagros, habían visto, por ejemplo, las 10 plagas. Ellos vieron cómo Dios detuvo al ejército de Faraón. Ellos vieron muchas cosas súper extraordinarias.
Milagros que hasta la fecha nadie ha visto. Convertir el agua del río Nilo en sangre, por ejemplo, eso jamás se ha vuelto a ver en toda la historia. Ellos vieron milagros asombrosos por parte de Dios. Sin embargo, cuando iban en el desierto, yo me puedo imaginar que los papás, confiando en los milagros que Dios había hecho en el pasado, le decían a sus hijos: ahorita Dios va a suplir esa necesidad, hijo. Pero pasa un día, pasan 2 días, pero no hay agua. Entonces, yo creo que llega el momento donde papá y mamá comienzan a platicar y a decir: oye, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con el ganado que tenemos? Todo se va a acabar aquí. Imagínense la escena. Dice la Biblia que estaban ya muy sedientos. Eso quiere decir que ya no tenían agua. Eso quiere decir que ya estaban al extremo, sin agua. Aquí está el punto. ¿Qué clase de imágenes usted cree que ellos se les vino a la mente en ese momento? Póngase por un momento en el lugar de ellos. Usted tiene sus hijos, no hay agua, están muy sedientos, sus hijos le están pidiendo agua. Papi, tengo sed. ¿Usted qué empezaría a pensar? ¿Qué comenzaría a pensar? ¿Dónde está Dios, pues? ¿Dónde está Dios? Ya sé que soy el único pecador en este lugar. No. ¿Dónde estás? ¿Para qué nos sacaste si vamos a morir aquí todos? Dígame cuántos no pensarían así. Ay, le dije que era el único pecador aquí. Gloria a Dios. Bueno, quizás alguno que levante la mano junto conmigo, la predica nos va a quedar muy bien a esa persona y a mí. Todos los demás, pues a ver si les sirve algo poquito. De forma natural empezaron a cuestionarse acerca de la bondad de Dios, del amor de Dios. Comenzaron a decir: ¿qué va a suceder? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no nos responde? Y la pregunta más interesante es esta: ¿por qué Dios no les dio el agua cuando la necesitaban? ¿Por qué no se las dio con anticipación? ¿Por qué Dios no les dio el agua? Hasta ese momento no se las había dado. ¿Por qué? ¿Por qué llevarlos al extremo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué Dios a veces pareciera en nuestras vidas que se tarda en contestar algo? ¿Por qué a veces decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Cuántos de aquí hemos fracasado en esa parte y decir: Dios, ¿por qué sucede esto y por qué no respondes? Te he estado orando, he estado clamando, te he estado pidiendo y parece que tú no oyes nada. Levante la mano que le ha pasado así. Ah, ya somos poquitos más. No, entonces sí va a ayudar en algunos. ¿Por qué te tardas? ¿Por qué permites esto? ¿Para qué Dios permite y permitió que llevara al pueblo de Israel a ese extremo? Porque fue un extremo. Esa es la verdad. Dios llevó al pueblo al extremo. ¿Por qué? ¿Por qué a veces Dios pareciera que nos lleva al extremo? ¿Para qué? Diga conmigo: para probar nuestra fe. Escuche esto. A veces se nos ha predicado un evangelio encaramelado. Con Dios todo va a estar perfecto, con Dios todo va a estar bien, con Dios nunca vas a sufrir. Dios siempre te va a responder. Escuche esto: sí es cierto que Dios siempre va a responder. Y sí es cierto que siempre Dios te va a ayudar, pero tenlo por seguro que un día va a llegar en que Dios va a probar tu fe. Y necesitas estar preparado para ese momento. Y aún más, no solamente debes estar preparado para caminar, para estar preparado para ese momento. Necesitamos aprender a caminar con una paz que sobrepase todo entendimiento, de tal forma que cuando llegue la prueba, tú estás en plena calma, quietud, sin angustia, sin estar lleno de temor. Pasa cualquier detallito, ay, brincamos. Dígale que está usted: ¿qué le platicaste al pastor de mí? No, nada, dígale, nada.
Diga, el otro contéstele, es que se refleja el solo. Y le digo algo, usted no tiene que, usted no tiene que aprender muchos años, aprender por muchos años a tener paz. Eso es en un instante y en un momento si usted quiere. Es una decisión confiar plenamente en Dios. Es una decisión. Levante la mano el que no tiene ningún problema, para que baje el carro de fuego y se lo lleve al cielo de una vez. Todos estamos pasando situaciones de alguna forma medias difíciles, otros estamos en relativa paz, otros estamos con una situación más difícil. Sea cual sea la situación, no hay por qué vivir angustiados, ni preocupados, ni ansiosos. No hay razón para ello. Dele ese aplauso al Señor. Algo que debemos entender es que vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios está muy interesado en nuestra fe y Él va a pulir nuestra fe, y es necesario que seamos probados. Ahora, eso de que seamos probados no siempre tiene que ver directamente con Dios. Por ejemplo, somos probados con nuestros propios errores. Cuando te equivocas, tomas malas decisiones, entonces llegas a entrar en una prueba en la cual no quisiste nunca entrar, pero ya estás metido ahí porque te equivocaste, la regaste, hiciste malas cosas y ahora vienen consecuencias. Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces a veces nosotros sembramos cosas malas por tomar decisiones equivocadas y después cosechamos lo malo y entramos en pruebas. Por ejemplo, si mi alimentación no es nada buena, estoy comiéndole, entrándole a los chicharrones, a las tortas, a las pizzas. Ay, Dios mío, Dios, ¿a quién le está hablando? Y le entro a todo bien suave, bien chido y en abundancia. Entonces usted solo se va a meter en una prueba de salud. A los hombres, le hablas áspera a tu esposa, le hablas feo a tu esposa, no aprendes a escuchar su corazón y te vas a meter en muchos problemas. ¿Por qué? Porque la mujer habla un poco raro y es un poco difícil entenderla, pero si no aprendes a escuchar el corazón de la esposa, te vas a meter en problemas por ser duro de corazón, porque quieres ganarle siempre a tu esposa, quieres tener siempre la razón. Hola. El problema es que ellas siempre tienen la razón. ¿Quieres ser feliz? De este lado hay muchos ejemplos vivos de eso. Ay, perdón, se me fue, lo pensé, no, se me fue. Oh, pensé que lo había pensado solamente. Ay, Dios mío, ayúdame. Somos probados cuando queremos alcanzar una promesa, como el pueblo de Israel. ¿Quieres alcanzar salud? Mantente creyendo en paz, en tranquilidad de que Dios va a traer sanidad a tu vida. La restauración de tu matrimonio, la restauración de tu familia, Dios, hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Él quiere salvar y restaurar las familias. Somos probados cuando otros nos agreden. Somos probados cuando las circunstancias son adversas. El apóstol Pablo estuvo en muchas circunstancias adversas. Estuvo en naufragios, fue golpeado, lo traicionaron, un montón de pruebas. Y era el apóstol Pablo, por el cual Dios, y por él es que tenemos hasta el día de hoy evangelio aquí en Latinoamérica, porque él evangelizó toda Europa, todo
todo Asia y Europa, y entonces el evangelio viajó aquí a Latinoamérica, y es por eso que conocemos nosotros de Jesucristo, por el apóstol Pablo. Pero este hombre estuvo en diversas pruebas muy difíciles, y no por haber sido un apóstol se salvó de ser probado, mucho menos nosotros. Somos probados cuando el mundo espiritual nos agrede también. Dice el apóstol Pedro: resistid al diablo y huirá de vosotros. En otras palabras, hay muchas formas de que podemos ser probados. ¿Qué es lo que hace la prueba? Descubre lo que verdaderamente hay en el corazón. Cuando yo comencé como cristiano, siempre fui muy, pues, gritaba y decía: Dios es poderoso. Yo era de los que me ponía atrás y brincaba, danzaba, y todavía lo hago, pero ya la edad pues ya menos, un poquito menos, pues. Pero brincaba y decía: Dios es poderoso, y Dios es grande, y Dios todo puede. Y ya cuando un día me faltaban 1,300 pesos, dije: ¿sí existe Dios? Y lo único que Dios fue descubrir mi corazón para decirme: tú hablas y gritas y está bien, exáltame, pero quiero decirte que tu corazón no cree plenamente lo que habla. Y Dios descubrió mi corazón en una prueba. En aquel entonces, que hace muchos años, yo ganaba 600 pesos, y tener 1,300, yo necesitaba 2 o 3 meses para juntar ese dinero. Entonces, el que el diablo me haya dicho: ¿dónde está tu Dios? No, que es grande, no, que es poderoso. Yo, ¿podrá Dios darme 1,300 pesos? Pues era medio difícil, ¿no? Y se acuerda que me llegó un cheque con ¿cuánto? Con 1,300 pesos. Y dije: Dios es grande. Entonces, ¿para qué te angustias tanto, pues? Dios nos revela lo que hay en el corazón con la prueba. Lo único que Dios dice: quiero que veas lo que hay en tu corazón. Escucha otra vez. ¿Para qué Dios prueba nuestro corazón? Para que nosotros mismos veamos lo que realmente hay en él. Para eso somos probados. Y que podamos, ¿qué? No es como diciendo Dios: ya ves. No es como si Dios dijera: ya ves, eres un hipócrita, no crees de verdad, eres un... No, no, no la haces. No, Dios solamente quiere descubrir nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de lo que hay, que no nos engañemos y que podamos trabajar en ello. ¿Sí se da cuenta de eso? No es que Dios me esté reclamando: no, no crees, eres un hipócrita. No, lo único que está diciendo es: quiero que veas lo que realmente hay, porque quiero que aprendas a confiar verdaderamente en mí. Porque el que perseverará hasta el fin, ese será. Y recuerde el dicho de la pastora: prueba no aprobada. ¿Prueba qué? Lección no aprendida, lección repetida. Así nos enseñó la pastora Isabel, ¿se acuerda? Lección no aprendida, ¿qué? Y así le pasó al pueblo de Israel. ¿Sabe? Usted lee el capítulo 15 y llegaron a un lugar y dijeron: aquí hay agua, pero el agua estaba amarga, y se empezaron a quejar. Y entonces Moisés lanza un pequeño arbusto, y el agua se endulza y pudieron tomar agua. Y en el capítulo 17 de Éxodo vemos que nuevamente Dios permite que les falte el agua y reniegan otra vez. O sea, no aprendieron en el capítulo 15 y renegaron, y van al capítulo 17 y se aprendieron. Tampoco. Otra vez, lección ¿qué? No aprendida, lección ¿qué? Repetida. Dígale que está usted: yo no quiero repetir. Y el otro contéstale: pues yo tampoco. Ahora bien, la vida del cristiano obviamente es mucho mejor del que no es cristiano. ¿Por qué? Porque te apartas del pecado y muchos problemas y muchas cosas se van. Eso es un hecho. Nunca mi vida va a ser igual cuando era antes de ser cristiano que ahora que después de que lo fui. En ninguna forma. Se fueron muchos problemas, se fueron muchas cosas malas, se fue mi autodestrucción. Yo estoy convencido y seguro que en este momento yo no estaría vivo ni tendría 4 hijos si no hubiera llegado al evangelio. Estoy seguro que no. Estoy convencido que no. Ahora, lo más importante en las pruebas, considero que es esto. A veces, no, muchas veces, he observado esto en mi propia vida. He visto que Dios
tiene mucha misericordia. Lo digo por mí y estoy seguro que también en su vida. O sea, no confiamos plenamente en Dios y Dios de todas maneras responde. ¡Pum! Te doy la respuesta. ¿A quién le ha pasado así? Que dice Dios, sí, será, sí, vas a ayudar. Y de repente dice Dios, ahí te va, pues, aquí está, aquí está ya, aquí está la respuesta. Entonces, no, ¿sabe cuál es la enseñanza de esto? Más que pasar la prueba, es cómo voy a vivir la prueba. Esa es la enseñanza de hoy principal. Es lo más importante. No es que voy a ser probado, eso ya sabemos que vamos a ser probados por diferentes formas o motivos, por personas que nos agreden, como mencioné, por yo tomar malas decisiones o simplemente porque Dios permite que yo sea probado y punto, ¿no? Pero lo más importante es cómo voy a pasar mi prueba, en angustia, en temor, deprimido, porque no viene la respuesta rápida. ¿Cómo voy a vivir la prueba? Eso es lo que Dios quiere tratar. ¿Cómo vas a vivir tu prueba? ¿La vas a vivir angustiado o la vas a vivir en paz? ¿Cómo vas a vivir? Incluso la vida no necesita haber una prueba. ¿La vives en paz o la vives angustiada? Mire, hay gente, sobre todo las mujeres tienden desafortunadamente más a la angustia. Puede estar todo bien y una cosita mal que se salga de orden, ya están angustiadas, temerosas. ¿Qué va a suceder? Y mi hijo, y mi hijo, y mi esposo, y no viene. El esposo llega a las 8 y son las 8:15 y ya están preocupadas. ¿No la habrá atropellado un carro? ¿No le habrá pasado? Y no me contesta el teléfono. ¿A cuánto nos ha pasado? Ahí la hacen así. Dale bien. Sí. Pues yo la levanto bien. Pues usted también. No. A ver, ¿a cuánto les ha pasado? Ah, Ahora, otra vez, la pregunta es, ¿cómo vas a pasar tu prueba? ¿En angustia o en paz? ¿En descanso? Eso es lo que hace diferente a un cristiano del que no es. Que el cristiano puede vivir una circunstancia difícil en paz y en descanso, mientras que uno que no es cristiano puede ser muy positivo, puede ser lo que quiera, pero tarde o temprano se desarma y se cae. Aquí no se trata que nosotros seamos positivos, todo va a estar bien y gloria a Dios y todo va a estar bien. Y yo creo que no, es aprender a vivir en paz, en descanso, esa es la palabra. Mire lo que dice Hebreos 4 del 6, versículo 6, versículos 10 y 11 en la NTV. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Escuche eso, escuche eso. Lo quiero repetir. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Ahí está la clave. Tienes que entrar. Tienes que entrar a ese descanso. La pregunta es cómo. De eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel, al que acabamos de leer, que estaban en el desierto y que en la prueba se quejaron contra Dios y dijeron, ¿si está Dios con nosotros o no? En el versículo 17 así dice al final, ¿está Dios con nosotros o no? Dudaron de Dios. Dudaron de Dios. Ellos desobedecieron y por eso nunca pudieron entrar en un descanso. Y luego dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios, fíjese cómo dice, han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Y yo le agrego también. Yo estaba leyendo este pasaje, ya ve que nos tocó la semana pasada leer la carta a los Hebreos. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Ok? Y me encontré con este capítulo 4 y yo decía, el descanso de Dios. Dios trabajó 6 días y descansó uno. Y luego dice que nosotros debemos descansar de nuestras obras. Entonces yo decía, yo estaba tratando de hacer una relación con un descanso físico y claramente
en mi interior 3 veces aproximadamente, porque yo me aferraba a encontrar una respuesta en el descanso corporal. Y 3 veces oí claramente en mi interior que Dios me decía, es algo espiritual. Y yo seguía aferrado buscando. Y otra vez venía la voz y me decía, es algo espiritual. Y yo seguía aferrado en buscar una respuesta hasta que Dios me dijo, es un descanso espiritual. Tu alma, tu alma, tu alma puede estar en paz en todo tiempo. No importa si las cosas no están saliendo bien. No importa si todo nos va como tú quieres que salgan las cosas. Tu alma puede estar en descanso en todo tiempo. En todo tiempo. Porque es un descanso del alma del que está hablando principalmente Dios. Ahora, ¿cuándo es que el alma trabaja y está cansada? Puesto que es algo espiritual y que tiene que ver con el alma. ¿Cuándo es cuando el alma está trabajada y cansada? Pregunto, ¿cuándo? Cuando tienes un problema, una situación sin resolver. Entonces el alma comienza a trabajar. ¿Cómo? Con la mente. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y si Dios no responde, entonces tu alma, ¿qué empieza a hacer? ¿Empieza qué? A trabajar. ¿Y qué sucede cuando el alma comienza a trabajar mucho? Escucha esto. Viene la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es el desgaste emocional del alma. Eso quiere decir que las emociones están sube y baja y el alma está angustiada, el alma está temerosa por la circunstancia que estás pasando. Entonces el alma, ¿qué está haciendo? Está trabajando. Y dice Dios, deja de trabajar en tu alma y pon toda tu confianza en mí, en lo que yo te digo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Llega la ansiedad, llega el temor y el alma, un alma agitada todo tiempo no puede dormir en paz. Se levanta cansado, cansada, porque el alma, ¿qué? Está trabajada y cansada. Los días le parecen difíciles, incluso hasta físicamente hablando. ¿Por qué? Porque el alma está cansada y trabajada por el problema que tiene. Y Dios dice, es tiempo, pueblo de Dios, que aprendas a descansar y que tu alma esté en reposo en todo tiempo. No importa lo que estés pasando. No importa. Cuando Dios no responde, como dice el versículo 7 en Éxodo del capítulo 17, lo primero que empezamos a decir es, ¿está Dios pues conmigo o no? Una de las cosas que suceden cuando pareciera que Dios no responde pronto, pareciera que se mantiene callado, pareciera que no escucha nuestras oraciones, es que se duda de Él, se duda de su amor, se duda de su fidelidad, se duda incluso de su existencia. Levante la mano los que han dicho, ¿existirá realmente Dios? Eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros. La pregunta es, ¿cómo puedo estar en paz, en un descanso pleno y confiar en Dios en medio de una enfermedad, en medio de una situación difícil? ¿Cómo? Salmos 116, 7. Aquí está la respuesta por fin. Después de buen rollo, ¿verdad? Aquí va la respuesta. Fíjese lo que dice. Salmos 116, 7. Vuelve, oh alma mía, aquí dice, a tu reposo. Y luego dice, y luego le habla a su alma y dice, porque Dios te ha hecho bien. Porque el Señor te ha hecho
bien. Fíjese cómo dice el rey David. El rey David dice, se habla a sí mismo, dice, oh alma mía, vuelve a tu reposo, oh alma mía, vuelve a tu reposo. ¿Cómo? Alma mía, vuelve a tu reposo. ¿Cómo? Acuérdate del bien que te ha hecho. En otras palabras, que usted sea una persona agradecida y que recuerde todo lo que Dios ha hecho por usted en el pasado. Esa es una de las 3 respuestas que Dios tiene hoy para usted. Tienes que recordar el pasado. Cuando estés pasando una prueba y quieres meterte a ese reposo, tienes que regresar y recordar todos los milagros y todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios te ha ayudado, cómo Dios te ha sustentado, cómo Dios ha hecho eso. ¿Sabe que eso yo lo he practicado? ¿Sabe qué es lo que hago? Y yo puedo decir con libertad, porque he analizado cada cosa que ha pasado en mi vida y en la de mi familia, y he llegado a una conclusión: Dios nunca me ha hecho mal, ni siquiera he visto los errores míos, he visto los errores de la casa, he visto muchas cosas, he visto nuestras decisiones, cómo nos han dañado, pero nunca he visto a Dios que ponga su mano sobre mí. Nunca. Porque cuando tú aprendes a ver y a conocer a Dios, te das cuenta que todo tiene un propósito y una razón. Y puedo ver, escuche esto, puedo ver los errores que cometí. Considero que una prueba real que he tenido en mi vida han sido la que pasé con la pastora y el cáncer. De otras pruebas yo recuerdo, pero Dios me probó en una ocasión así. Dios me probó así. Llego, escucho una enseñanza de un hombre muy reconocido a nivel mundial sobre no pedir prestado. Por eso siempre le hemos enseñado mucho eso, sobre no pedir prestado. No pidas prestado, porque el que pide prestado es esclavo del que le presta. Yo tengo 100,000 pesos y quiero un auto de 200, o ahorro otros 100 o me compro uno de a 100, pero yo no me meto en deudas, yo no hago eso. Hay quienes lo hacen y respeto eso porque han encontrado beneficios. Yo no le encuentro ninguno, pero hay quienes sí le encuentran y está bien. Sé que sí los hay, pero yo prefiero gastar lo que tengo y punto. Ahí va, ese no es el punto, ¿verdad? Me ando defendiendo. Me ando defendiendo. Ahí va. Y yo le dije a Dios, prometo no pedir prestado. Y Dios dijo, muy bien. ¿Escuchaste la enseñanza? No debáis nada a nadie. Miren, me acuerdo bien los textos. No debáis nada a nadie. 3 veces en un solo versículo Dios dice, 3 veces dice, no lo hagas. No debáis nada a nadie. Y habla de dinero y habla de honra y habla de más. Entonces yo dije, yo hice un pacto con Dios, yo no voy a pedir prestado a nadie. ¿Y qué cree que pasó? Dios dijo, sí, muy bien, perfecto, me gusta eso. Se enferma uno de mis hijos de mucha temperatura. Yo ganaba muy poco en ese tiempo, trabajaba en una asociación civil. Se enferma muy fuerte mi hijo de temperatura. Eso fue como el miércoles, sí, fue el miércoles, entre martes y miércoles, no me acuerdo bien. Y no le podíamos bajar la temperatura, pero no tenía dinero para llevarlo al hospital. No tenía dinero. No tenía dinero para llevarlo. Entonces yo le decía, Dios, mi hijo, no quiero pedir prestado. Era miércoles, me acuerdo bien, el miércoles me acuerdo súper bien. No quiero pedir prestado. Y Dios, es como si es mi hija, te voy a probar. Te voy a probar. Y llega el jueves y el niño no se le bajaba la temperatura. Yo decía, Dios, ¿por qué no se le baja la temperatura? Dios, no se le baja la temperatura. Y se llega el día viernes. Y el viernes, cuando ya tenía el dinero para llevarlo, dije, Señor, pues lo voy a tener que llevar al hospital. Yo le decía, o le quitas la temperatura o me das para llevarlo. Y recuerdo que se llegó el viernes, y cuando se llegó el viernes, el niño amaneció sin temperatura. Pero Dios probó el pacto que yo había hecho con él. Pero cuando yo vi eso, los beneficios de ser probados, mi fe, ¿qué pasó?
pasó a otro nivel. Cuando eres probado, tu fe pasa a otro nivel. Y lo más importante es que aprendes a confiar cada vez más en Dios. Ahora bien, la pregunta es esta: ¿cómo pasé esa prueba? Sí la pasé, pero honestamente no como debía. Porque ahora lo que Dios me está diciendo es: no se trata que pases una prueba, se trata de que la vivas, que la pases en paz y no angustiado, porque fueron 2 días de angustia. ¿Sí nota la diferencia? Sí pasé la prueba, pero ¿cómo? Angustiado. Y de eso se trata. El reposo de Dios dice que entremos. Dios va a hacer algo. Dios va a ayudar. Dios me va a responder. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo en el pasado. Me ayudó, me libró de la muerte, me ayudó, me proveyó de muchas formas. Dios ha hecho tantas cosas conmigo que digo: desde niño me has cuidado. Cuando no, porque yo no tuve un padre como tal. Desde niño me cuidaste. Cuando andaba en el tren carguero de loco y de marihuano y de drogadicto, me guardaste. Cuando andaban ahí mis amigos y yo tomando y tonchando, me guardaste en Tijuana, me guardaste cuando yo me fui de mi casa cuando tenía 15 años y yo vi cómo Dios me cuidó, me cuidó, me cuidó, me cuidó, me ayudó. Dios me ha cuidado, Dios me ha ayudado, Dios es mi papá, Dios me ha provisto cuando me ha faltado. Cuando construimos la casa en 11 meses, cuando no tenía ni una décima parte para la casa, y en 11 meses Dios me da para terminar una casa. O sea, que los milagros, vez tras vez, vez tras vez. ¿Qué cosas ha hecho Dios por ti? ¿Qué cosas ha hecho Dios para ti? ¿Cómo Dios te ha respondido en el pasado? Cada vez que estés en una prueba, para que puedas entrar en ese reposo, voltea hacia atrás y recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Pasemos nuestras pruebas en descanso, no angustiados, porque Dios nos ha hecho bien. Diga conmigo: porque Dios me ha hecho bien. Háblele a su alma: alma mía, Dios te ha hecho bien. Deja de angustiarte. No tienes razón. Corazón mío, no voy a dejar que te perviertas más, haciéndome creer que Dios no está conmigo. Calla, porque Dios ha hecho esto, aquello y lo otro por mí en todo tiempo. Mi Dios es fiel. Háblale a tu alma, háblale a tu corazón y dile lo que Dios ha hecho por ti. Y pasa tu prueba en paz y en descanso, sin temor, porque Él está contigo, no te ha dejado y no te abandonará. Y creamos sus palabras: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, nunca te dejaré, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca te abandonaré. Eso es lo que Dios nos dice. A veces Dios va a permitir o puede permitir que lleguemos a un extremo, y aún ahí sigue creyendo, porque Dios va a manifestar su poder y su gloria contigo en el momento que menos esperes. Él lo va a hacer. Mira el salmo nuevamente: porque Jehová Dios te ha hecho bien. Recuérdese a sí mismo lo que Dios ha hecho, porque eso produce confianza y puedes descansar en que Dios está en el asunto, en lo difícil, en el asunto difícil que puedas estar pasando. Dios está contigo en esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando alguien te hace un favor y al tiempo hasta se nos olvida cuando nos hacen los favores, verdad? ¿Le ha pasado? Mire, yo aquí me encontré con gente que recibió milagros impresionantes y no están aquí. Milagros impresionantes. Yo vi como una persona se levantó de silla de ruedas, tenía 3 años sin levantarse y no está aquí. Y cuando se oró por ella, se levantó y caminó y no está aquí. Porque de forma natural vamos a olvidar lo que Dios hace por nosotros.
Escucha esto, en el tiempo de la angustia, escucha lo que es asombroso lo que sucede. En el tiempo de la angustia te enfocas tanto en tu problema, pero tanto, 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 que no puedes ver ni recordar todo lo que Dios ha hecho. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tarea. Dígale que estás. Y ya va a empezar con la tarea. Tarea. Y no están en el instituto y hay tarea. Lo siento. Y hay tarea. En su cuaderno, ya sabe el cuaderno que les pedí que trajeran para hacer sus notas. En su cuaderno, usted va a anotar todas las cosas que Dios ha hecho y ha permitido buenas en su vida. Todas. Todas, todas, todas. Ya que haya terminado todas, va a empezar el día de mañana. O puede empezar hoy si quiere. Pero va a empezar el día de mañana, de lunes a viernes. Y por día, durante el día, o sea, el lunes, usted va a anotar todas las cosas buenas que usted vea que Dios le permite tener. Pueden ser cosas desde aparentemente muy sencillas que no lo son. Padre, gracias porque me desperté y me siento mejor. Gracias, Padre, porque me diste buen camino, entrada y mi salida a mi empleo y mi trabajo y de regreso a casa. Gracias, Dios, porque mis hijos están con bien. Gracias, Padre, porque tenemos 6 meses sin que ninguno de mis hijos se enferme. Comienza a poner gratitudes de todo lo que Dios está haciendo. Así vas a hacer el lunes, el martes igual. Entonces, cuando venga por 6 días, entonces un día, si entras en prueba, toma tu cuaderno. O si estás en prueba, toma tu cuaderno y empieza a recordar todo lo que Dios ha hecho. Porque cuando estamos en la prueba, no podemos ver lo que Él ha hecho. Solamente podemos ver lo que pareciera que no está haciendo en el momento. Lo voy a repetir. En el tiempo de la prueba, no ves todo lo que Dios ha hecho. Solamente ves lo que aparentemente en ese momento Él no ha hecho. Por eso es importante el cuaderno. ¿Cuántos trajeron su cuaderno? A ver, otra vez, porque me distraje poquito con mi hija acá. A ver, levante su cuaderno. Bien. Toma una foto de Elías, ándale. Con los cuadernos arriba. ¿Dónde está el Elías, pues? Se me va Elías. Perdón. Toma una foto con los cuadernos, ándale. Levante su cuaderno, todos aquí. Ándale. Este es un pueblo obediente. Mire, todos traen para hacer sus notas. Bien, 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 bien. Qué obedientes. Qué obedientes. El otro día fue una hermana a la casa a echarme la mano. Y se agarró platicando con una de mis hijas. Y yo escuché cuando le estaba platicando, no, fulanita, le dijo a una de mis hijas, fíjate que Dios hizo un milagro así, porque resulta que la vecina es hija de la hermana. Y entonces mi hija le empezó a decir, oiga, y le empezó a platicar un milagro que hizo con su hija hace muchos años. Y esa hermana hasta el día de hoy está aquí. ¿Por qué? Porque puede recordar ¿qué? Lo que Dios hizo. ¿Se fija que es importante? La gente que persevera es la que recuerda lo que Dios hace en sus vidas. Pregunto yo, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Diga, ¿qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Diga conmigo. Acuérdate que en el tiempo de la prueba es cuando ahí necesitamos recordar. Dos. Y son 3, apenas voy en el 1. Filipenses 4 al 7. Es que traigo la unción de la pastora. A ver, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estés preocupado. Por nada estén preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Cuando escribió la carta, estaba en la cárcel y dice, regocíquense. Como ese hombre que estaba en la cárcel, que fue traicionado, que lo dejaron unos hermanos,
ya no le ayudaron. Y dice, regocíjense. ¿Sabe qué? Porque en su interior el apóstol Pablo tenía un gozo y una alegría a pesar de la prueba que estaba pasando. No importaba. Él es un ejemplo vivo, hermanos, de que nosotros podemos pasar nuestras pruebas con alegría, gozo y paz. El apóstol Pablo en la cárcel diciendo, ¡hey, regocíjense! Miren, yo tengo tanta alegría, tanto gozo. No importa lo que estoy pasando. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué? Por su confianza, porque él sabía, escuche esto, porque él sabía que Dios tenía todo el control. Escucha esto. ¿Por qué el apóstol Pablo no se quejó como los israelitas en el desierto? ¿Por qué él no se quejó de Dios y dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? ¿Por qué si soy tu predicador? ¿Por qué me encarcelan? ¿Por qué me latiguean? ¿Por qué me traicionan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me permitiste naufragar? ¿Por qué? Él no cuestionó a Dios. Él solamente dijo, Dios, tú tienes un propósito, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a su propósito son llamados. Y esto no es para mal, es para bien. Y de aquí algo bueno va a salir. No importa que esté en la cárcel. Ese hombre tenía carácter. Sobre todo confianza. Una confianza inquebrantable. Escucha esto, en que Dios está en control. Dios está en control de tu vida. A Dios no te saliste del hueco de su mano, porque la Biblia dice que estamos en el hueco de su mano. A Dios no te le has salido. Dios dice, te sigo viendo aquí, mi pequeñito. Aquí estoy contigo y no te dejaré, no te desampararé, pero de esto vas a salir bien. Dios no ha pedido el control de tu vida y ni lo perderá. No lo ha perdido ni lo perderá. No importa lo que estés pasando. No es que Dios no te escuche. No es que tú hayas hecho algo malo y digas, ay, ya Dios no me va a escuchar. No, 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 no. Él dijo, siempre te ayudaré. No te, escucha esta, no te condicionó. Él dijo, siempre te ayudaré. No puso una condición. Ah, si hoy te portaste bien, si hoy hiciste todo perfecto, Él no condicionó. Él dijo, yo te voy a ayudar. No estoy diciendo que no confesemos pecados a Dios, digamos, sabes que Dios la regué, me porté mal con mi hija, le hablé medio áspero, medio feo, pero también ahí así también es, no, eso no, ¿verdad? Se me salió, pero no dije cuál. No dije cuál, hija. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estéis, ¿qué? Trabajados y cansados, que yo, ¿qué? Os haré descansar. Pasen por favor con ese canto. Y número 3, con eso cierro. Esto lo aprendí en el proceso de cáncer de mi esposa. ¿Sabe qué? Esto que le voy a decir, ya lo dije alguna vez, pero me ha ayudado tanto, tanto, que ha sido de gran bendición a mi vida. Me acuerdo esa noche, estaba súper ansioso, súper ansioso. Tuve 2 crisis de ansiedad muy fuertes en el proceso de cáncer de la pastora. Una en el hospital. Y en el hospital yo subía y bajaba, me acuerdo que le daba vueltas al hospital y no se me quitaba la ansiedad. Y le dije, Dios, perdóname porque soy pastor y no sé cómo quitar esto. En el hospital me dijo, obedece. Filipenses 4, pónmelo otra vez, hijo. Filipenses 4 dice, por nada estéis afanoso o preocupado. Mi hijo Dios, obedece. Obedece, sé obediente. Es que si pasa, que obedezcas. ¿Sabe para mí cuál es el problema? Cuando estamos en la situación difícil, que no obedecemos. Nos cuesta trabajo obedecer en el tiempo de la angustia. Y él dice, obedéceme, cabezón. Lo digo por mí.
obedéceme. Y en ese momento tomé una decisión y dije, pues me rindo. Está bien. Yo sentí como la ansiedad empezó, no así, empezó a salir de mí. Hermanos, era un espíritu. Hay una ansiedad que produce el cuerpo, sí, pero también hay espíritus de ansiedad. Yo sentí y me quedó solamente la ansiedad del cuerpo natural. Pasa el tiempo y ya sabe que a veces, yo a veces soy medio cabezón. Pasan situaciones otra vez con la pastora y pasé una noche súper ansioso, me levanté y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Otra vez estaba así. Y Dios me enseñó algo muy grande. La primera fue obedecer y la segunda fue esta, me dijo, vive un día a la vez. Vive un día a la vez en tu prueba. Es lo que tienes que hacer. ¿Sabes lo que vas a hacer adelante? ¿Sabes a dónde la tienes que llevar? ¿Sabes hacia lo que tienes que hacer? Ahora, claritito me dijo. Esa vez yo escuché su voz muy clara. Me dijo, un día a la vez. Un día a la vez. Y otra vez sentí que se fue la ansiedad. Esa palabra para mí ha sido clave. Un día a la vez. Y pude entrar en el descanso de Dios a pesar de la prueba que estaba pasando. Un día a la vez. Un día a la vez. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué va a suceder? Futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Y si Dios no la sana? ¿Y si Dios no hace esto? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a suceder? Y Dios me dijo, shh, un día a la vez. Dije, está bien, un día a la vez. Y aprendí a caminar un día a la vez. Y hasta el día de hoy me sirve decir, camino un día a la vez. Póngase de pie, vamos a adorar a Dios con ese canto. ¿Por qué no le dices tú, Dios, voy a vivir un día a la vez?